Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 24, tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 8, de los versículos 27 al 35. Aquí Pedro confiesa que Jesucristo es el Mesías esperado. Y también en la última parte Jesús nos revela cómo quieren que sean sus discípulos para seguirlo como Él ha caminado. El Evangelio dice así: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Este Evangelio precioso, ¿no? Precioso Evangelio, pero no solamente precioso, sino revelador. O sea, nos dice lo importante o lo central de lo que Cristo ha venido a hacer, de lo que Cristo es en sí y de lo que nosotros debemos hacer. Fíjense que primero y principal sigue con lo que es y que es llamado el secreto mesiánico, ¿no? En un principio, pero después ya empieza a revelar, ¿no? Ese camino que Él quiere hacer hasta la cruz, ¿sí? Y que quiere que nosotros lo sigamos en ese camino. Por eso es importante ver los pasos que se va dando en este Evangelio de este domingo 24. Fíjense, primero y principal, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Como ven en el texto, sí, es importante destacar dos cosas en este texto. Primero, que los lleva a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está al norte, bien al norte de Galilea, porque él ya ha terminado su misión en Galilea y lo separa para seguir con ese secreto mesiánico primero y principal, ¿sí?
ese lugar está cerca de la Decápolis, ¿no? Ya en el borde de la Decápolis, pero bien al norte de Galilea. Y después pregunta por su identidad. Él quiere saber cómo la gente va tomando su mensaje, si realmente lo van descubriendo como él quiere que lo descubran, ¿no? Y en esto no solamente está el tema salvador o escatológico que va a estar revelado en las personas que se nombran, pero también en lo que Cristo ha hecho en ese tiempo. Y me refiero al estar con los pobres, el ayudar a aquellos que están enfermos, o a aquellos que tienen un mal camino o están endemoniados, y los milagros, o sea, el poder, la fuerza, ¿no? Como dice Lucas, el dinamis, ¿no? El poder que tiene Jesús para poder salvar. Me parece que en estos tiempos esta palabra, volver a Jesús para ser salvados, para ser cuidados, es muy importante. Y entonces él pregunta, él quiere saber si la gente está entendiendo verdaderamente quién es Jesús. Y fíjense que la gente no está lejos, dice, bueno, se equivocaron porque no dijeron el Cristo, no, pero sí dijeron nombres de personas muy importantes y muy cercanas a lo que Jesús quería hacer, ¿no? Seguimos con el texto, dice el versículo 28, ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista. Claro, Herodes no le convenía que fuese Juan el Bautista el que venía, porque lo había matado y tenía miedo de que volviese Juan el Bautista porque lo había matado injustamente. Pero la gente, como Juan el Bautista no había completado en cierto sentido, ¿no? Porque era el precursor de Cristo, el que va a completar esta labor es el Señor. La gente lo ve con buenos ojos el hecho de que Jesús fuese Juan el Bautista que había vuelto para continuar con esa labor, no de limpiar nuestros corazones. Bueno, ese es el primero. Entonces tan cerca, porque Jesús venía a salvarlo con una fuerza más grande que la que traía Juan el Bautista del arrepentimiento, ¿no? Del arrepentimiento para el perdón del hamartías, del pecado, ¿no? Como se dice en griego. Otros dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces Elías el profeta, ¿no? Entonces, o alguno de los profetas, también visto de modo positivo por la gente en general, no tanto como por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no los escribas y los fariseos, ¿no? Porque sin duda que si era un profeta venía a limpiar lo que los israelitas o en este caso los judíos se habían equivocado, ¿no? De hecho esperaban otro tipo de Mesías, pero la gente en común sí, porque quieren una revelación, quieren una salvación, y entonces Jesús al decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí, la gente está cerca de Jesús. Y él continúa, ¿no? En el versículo 29, y él les preguntaba, ¿y ustedes? Les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Acá hay dos cosas, ¿no? Primero, la roca, que es Pedro, ¿sí? Contesta muy bien, porque exactamente eso era Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que venía a salvarnos, por un lado. Pero ya vamos a ver más adelante que
Pedro no sabe el camino. No sabe el camino. O sea, por un lado sí revela que es el Cristo, el Mesías, pero por otro lado lo quiere alejar a Jesús del camino, y por eso Jesús le va a decir: Satanás, aléjate. Por eso esto es importante que nosotros lo tomemos, porque ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino del Cristo? ¿Cuál es el camino del Salvador? ¿Cuál es el camino de Jesús? ¿Cuál es el camino de, digamos, esta palabra importante, del Mesías esperado, ¿no? El Cristo. Seguimos en el versículo 31, como vea: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, como habíamos dicho, no convenía, ¿no?, que viniese un profeta, o en el caso de Juan el Bautista, o en el caso de Elías, o de cualquier profeta, ¿no? Salvador, sino que buscaban a alguien con poder político, ¿sí? Entonces, no alguien que viniese a sufrir, no alguien que viniese a entregar su vida por los demás. Y entonces ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado, y después Anastain, que es resucitar a los 3 días, al tercer día. Entonces ahí Jesús revela el camino de él, y que va a ser el camino de los cristianos, o sea, de aquellos que quieren seguirlo a Jesús. Y pongamos atención a esto, ¿no? Porque él había dicho que viene a sufrir, pero no solamente por el hecho de morir en la cruz, sino de entregarse a los demás. Es un camino de amor, un camino de cariño, un camino de acompañar a los demás. Y por eso esto es importante ver en el camino de Jesús. No solamente el hecho de la cruz, que es lo más importante de todo, donde Él muere en la cruz y nos salva, sino que el camino que Él ya ha hecho. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué ha visto la gente de mí? Y que ha acompañado a los pobres, que ha acompañado a los pecadores, he comido con ellos. De hecho, los que más lo recibieron fueron ellos, ¿no? Los milagros, la salvación, la sanación, todo eso es Jesús. Y ha venido por eso. Y Él quiere que nosotros hagamos eso. Fíjense, dice, hablaba de esto abiertamente. Ya empezó a revelar ese secreto mesiánico. ¿A qué ha venido Jesús? A revelarse a sí mismo. Si bien lo había hecho con sus obras, ahora lo dice de palabra. Ahora lo dice de palabra. Fíjense que en el versículo 32 dice, hablaba de esto abiertamente, tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle a Jesús. No había entendido el camino. No había entendido el camino. Y entonces Jesús sigue explicando, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole fuertemente, quítate de mi vista, Satanás. No es el camino, no es el camino del poder, no es el camino de vencer en este mundo y ser otro sumo sacerdote o otro. No, es el camino de entregarse por aquellos que necesitan, de salvar a aquellos que han errado el camino o que están enfermos. Y ese es el camino nuestro. Fíjense en el versículo 33, volviéndose dice, quítate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios,
sino los de los hombres. No es el plan de Dios ese. El plan de Dios ha sido ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Para liberar a aquellos que estaban presos, aquellos que estaban en la pobreza. Ese es el plan y ese es el camino. Y entonces ahora Jesús enseña y dice: ese es el camino que debemos seguir nosotros, cristianos, aquellos que queremos estar con Jesús, queremos recibir su salvación, su sanación. Tenemos que hacer lo mismo. Fíjense en el versículo 34, ya llegando al final, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, seguir, por más que en la vida sea difícil, ¿no? La evangelización, el hecho de salir, ¿no? Para poder ayudar a los enfermos, ¿no? En tiempos difíciles de enfermedades y todo eso, de ayudar a los demás, o del punto de vista psicológico o espiritual, de animar a las personas, de escucharlos, ¿no? Con nuestros oídos. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Terminando dice: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. O sea, perder la vida, que no quiere decir despreciar la vida, sino perder la vida quiere decir que con toda la fuerza, con todo el cariño y con toda la energía, ¿sí?, darnos a los demás con todo el amor que Cristo nos ha dado. ¿A qué? A anunciar ese evangelio, que es la buena nueva de la salvación, y anunciar a Cristo para que Cristo entre en los corazones de todas las personas. Eso es lo importante. Lo importante es aquí el poder seguir a Cristo de cerca y amarlo de todo corazón. Sí, entonces recemos juntos para que podamos seguir a Cristo, a ese Cristo Mesías que viene a sufrir o a entregar su vida por los demás, ¿no? En la cruz, pero también con su vida. Que nosotros seamos espejo o ejemplo de seguir en su camino para ayudar a los demás. Y rezamos juntos este Salmo 114. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Pues todo ese bien que Jesús ha hecho, arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída, ¿no? Me sanó del pecado, me sanó cuando estaba enfermo, cuando estaba triste. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Perder la vida por aquellos que lo necesitan, y eso nos va a hacer feliz y nos va a hacer caminar con los demás, porque los demás van a hacer lo mismo con nosotros, porque todos somos otros Cristos, otros Mesías, que hemos venido a entregar la vida
por amor a Dios. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.